Bienvenidos a una nueva sesión de CEU Alumni Online, conectándonos con el arte. Mi nombre es Gabriel Gómez, soy el responsable de comunicación de CEU Alumni y bueno, pues hoy tenemos una sesión especial, justo la última antes de finalizar este 2020, que ha sido un 2020 un poquito atropellado, por no decir bastante. Y bueno, pues queríamos participar o celebrar con vosotros esta última sesión de Conectándonos con el Arte. Me vais a permitir que dé paso a Mercedes Pérez Castells, que es la responsable de CEU Alumni y el alma mater de esta iniciativa, bajo su batuta o bajo su empeño, este proyecto ha salido adelante y bueno, pues lo estáis viendo con mucho éxito. Así que todo tuyo, Mercedes. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, yo creo que ya muchos me conocéis y soy una enamorada del arte. Gracias a Raquel, o sea, realmente siempre me gustó, por favor, mi padre era muy aficionado, mi madre también, pero Raquel es la persona que a mí me ha enseñado realmente a apreciar sobre todo la pintura a través de su forma de explicar e implicar las emociones con el arte, y yo nunca se lo agradeceré bastante porque desde luego para mí es una fuente de satisfacción continua y constante. Esta mañana me he acordado mucho de ella porque he estado visitando los Belenes de Madrid, con lo cual creo que para mí es una gran satisfacción que este proyecto haya tenido éxito. Evidentemente entendí que los alumnos del CEU merecían tener una actividad de arte de primer nivel y además en la que lo pasamos bien y que las personas se conocen y se conectan. Y en este caso quisimos hacer bueno, pues una sesión un poco distinta que yo ya conocía, con algo que también es muy español y que también es muy apropiado para las fiestas, que es el vino. Y bueno, nadie mejor que las Bodegas Torres y Sergi, al que yo tuve ya el placer de escuchar, para que creo que disfrutemos todos de una tarde maravillosa en la que arte y vino se van a unir y nosotros, bueno, pues lo vamos a disfrutar. Muchísimas gracias a todos por asistir. En un viernes por la tarde os deseo muy feliz Navidad, como el otro día, y ya doy paso a los protagonistas, que es lo que corresponde. Gracias, Gabriel. Genial. Pues muchísimas gracias, Mercedes, y muchísimas gracias por esta iniciativa que bueno, pues que nació y poquito a poco ha ido creciendo hasta crear una comunidad de amantes de la cultura y del arte. Antes de dar paso a nuestros invitados, no voy a quitar mucho tiempo, pero sí que me apetece contaros los beneficios que puede llegar a tener el vino. Los voy a decir muy rápido y seguro que os van a encantar. Uno es que retarda el envejecimiento. Sé que toda la comunidad alumni somos gente joven y con fuerza y energía, pero bueno, retarda el envejecimiento. Estamos todos delgados, lo sé, pero bueno, si hay algún exceso de peso después de las Navidades, también ayuda a reducir el peso. Potencia nuestro cerebro, trata infecciones en las encías, protege de quemaduras solares, combate el cansancio, aumenta nuestras endorfinas, limpia el paladar, reduce el colesterol, reduce la depresión. Eso, lo de la depresión, ya ahí vamos a ver cómo la solucionamos, pero la reduce. También beneficia al tema cardíaco, el tema del corazón, gracias a la vitamina E, reduce el riesgo de cáncer, aumenta los ácidos grasos como el omega 3, combate infecciones urinarias y también reduce la posibilidad de tener ceguera. Importante. ¿Por qué tenemos hoy a Bodegas Torres entre nuestros invitados? Primero porque bueno, pues es una institución que tiene 150 años de historia y que ahora Sergi nos contará más en detalle en qué consiste o cuál ha sido el proyecto, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que lo que tiene que quedar claro es que el CEU, como institución con 80 años de historia a sus espaldas, pues al final genera sinergias con instituciones con tanto peso como Bodegas Torres y que además es una referencia, igual que lo es el CEU, en su sector. Bodegas Torres es una empresa que ha apostado pues por la innovación, elemento que también también nos identifica a nosotros en el sector educativo. Ha apostado también por el cuidado
en este caso del consumidor, nosotros en el cuidado de los estudiantes y de los alumni, evidentemente. Es decir, hay muchos valores que nos unen a las dos instituciones y por eso teníamos que tener, bueno, pues en este caso a Bodegas Torres como principal invitado. Pero también hay otro elemento, que es el que nos va a contar Sergi, que nos une. Y que nos une porque nosotros celebramos conectándonos con el arte y ellos tienen a un artista dentro de sus filas, ¿no? Sergi, cuéntanos. Muchas gracias, Gabriel. La verdad es que después de todos estos beneficios que has enumerado, no sé si la charla es el vino y el arte o un medicamento y el arte, porque vaya, esto es la panacea, tío. Bueno, pues la verdad, esta charla que hacemos pues, con Raquel la hemos centrado no solo un poco pues, con la historia de Bodegas Torres, sino que escogimos un vino que para nosotros es el vino artista de la casa, ¿no? Y es un Riesling, que es el Baltraut, no sé si lo veis bien, ¿vale? Bueno, ya enfoca un poco regular la cámara. Ahora os lo veréis en la presentación, que es uno de los vinos del amor de la bodega. La cuarta generación, el señor Torres, señor Miguel Agustín Torres, que todo el mundo conoce, está casado con doña Baltraut Maxasse, que es alemana, es de Frankfurt y que estudió Bellas Artes y que es pintora. Ella es artista. Y como homenaje a sus orígenes, en el año 74 decidió plantar Riesling, esa variedad alemana, ¿de acuerdo? Siendo el primer Riesling plantado en España y lo bautizó pues, con su nombre, Baltraut. Pero hace, hace 4 años, presentamos un restyling de la etiqueta. ¿Y quién mejor para diseñar la etiqueta que la propia señora Torres, que Baltraut Maxasse, ¿no? Ahí está nuestra conexión y por qué este vino, este Riesling, este vino alemán, pero a la vez muy español, porque lleva desde el año 74 afincado entre nosotros, ¿de acuerdo? Si me permitís, voy a compartir con vosotros la pantalla una pequeña presentación para hablar un poco mejor y que tengáis un poco más de referencias visuales, no solo del vino, sino también de lo que es Familia Torres. Bueno, como nos han dicho, o como os han dicho, este año tan particular, es nuestro año de nuestro 150 aniversario. Y bueno, las celebraciones, digamos que han sido mínimas, por no decir prácticamente inexistentes. Como buenos catalanes, los Torres dicen, bueno, nos hemos ahorrado dinero, pero siempre con un guiño así un poco humorístico, ¿no? Porque nos sabe mal de no haber podido compartir, como Dios manda, esta efeméride, porque 150 años de una compañía es para celebrarlo. Lo que sí que sabemos es que la familia Torres, los orígenes más antiguos que hemos encontrado son de 1577, donde tenemos ya registrados propiedad de viñedos de los ancestros de los Torres. Siempre en el Penedés, ¿de acuerdo? En esta región vitícola a 60 kilómetros al sur de Barcelona y que históricamente es importante porque hemos encontrado pues yacimientos incluso íberos que nos demuestran que desde hace 2.600 años ya se hacía vino en la región. Pero la compañía arranca en el año 1870, cuando este señor que ven ustedes aquí con estas patillas tan de la época, que es Jaime Torres Vendrell, que era el cuarto hijo de una familia catalana de agricultores, de viticultores, decide regresar de Cuba después de que a los 15 años se ha ido para ganarse la vida y que, bueno, pues con el dinerito ahorrado, con su hermano mayor, el heredero, el que tenía los viñedos, don Miguel Torres, deciden fundar Bodegas Torres. ¿Y para qué? Pues con una visión exportadora, con la visión de realizar, comercializar vino, ¿vale? Para vender a las colonias de ultramar o excolonias. Cuba, Puerto Rico, Argentina, Filipinas.
A ellos les debemos, pues, la creación ahora hace 150 años. La segunda generación, el hijo de Miguel Torres Vendrell, don Juan Torres, le debemos otra efeméride de un producto que es muy importante para nosotros, que es el brandy. Es él quien va a iniciar la destilación del brandy, del vino en brandy, muy conocido hoy en día. La tercera generación es la de Miguel Torres Carbó. Una generación que se va a ver propulsada a dirigir la compañía de muy joven, ya que su padre murió en edad relativamente temprana, y que se encontró además con el problema de la guerra civil. Él reconstruyó la bodega y es quien llevó, gracias también al apoyo de su señora, doña Margarita Riera, la bodega a la proyección internacional que tenemos o de la que gozamos hoy en día. La cuarta generación, el señor Miguel Agustín Torres, que todos tienen en mente, es la primera generación de la familia con estudios propios del vino. Y en estos estudios va a coincidir con un chileno, que es quien va a hablarles del paraíso vitícola que es Chile. Y convence a su padre para visitar el país, y ahí en el año 79 se funda la primera bodega foránea, extranjera, de Chile, y es Miguel Torres Chile. El año pasado celebramos pues el 40 aniversario. Alguien más de la cuarta generación, una mujer, Marimar Torres, es la que, esa hija rebelde, decide irse a los Estados Unidos para comercializar con los vinos del entonces su padre y luego su hermano, ¿de acuerdo? Pero a la vez consigue tirar adelante un proyecto con 32 hectáreas en Sonoma Valley, donde mayoritariamente tiene plantado Chardonnay y Pinot Noir, y haciendo vinos que tienen muchísimos premios y reconocimientos en el año 82. Y como les decía, en el 91 finalmente llega el momento de esta cuarta generación, Miguel Agustín Torres, que es quien va a dar las letras de nobleza creando los grandes vinos de finca, los grandes vinos, e iniciar proyectos como la recuperación de variedades ancestrales. Esta familia, siempre muy centrada en el Penedès y en Cataluña, en el año 2005 decide empezar a construir bodegas en el resto de España, y el primer lugar en 2005 en Ribera del Duero, con nuestra bodega Pago del Cielo. Luego seguirán la de Rueda, la de Rioja y la de Rías Baixas. Y en el año 2008, otro hito importante, de nuevo en nuestro centro de Pacs del Penedès, la construcción de la bodega Valtraud, dedicada única y exclusivamente a la elaboración de nuestros vinos más prestigiosos. Y llega el momento del cambio generacional, la quinta generación, Mireia Torres Maxasek, que pasa a dirigir la bodega Jean León y que actualmente también es nuestra directora de I+D+I, que muy metida en el mundo de la investigación alrededor del viñedo y del vino. Y desde 2012, este relevo generacional en frente del negocio con Miquel Torres Maxasek, ¿de acuerdo?, que es nuestro director general actual. La última bodega que hemos abierto, 2018, en Costés del Segre, en la provincia de Lleida, pues una bodega preciosa en una antigua propiedad del monasterio de Montserrat, en la zona de Les Garrigues. Y aquí los tienen, son 5 generaciones, ¿de acuerdo?, de una marca de vino familiar y que queremos que continúe siendo familiar, junto con otras 12 familias del vino más importantes del mundo, francesas, italianas, alemanas, españolas, que comparten esos valores de la empresa familiar, ¿de acuerdo? Únicamente centrados en el mundo del vino, pero que son empresas muy prestigiosas a nivel mundial. La bodega o los vinos son exportados a más de 150 países y tenemos actualmente 2.000, un poco más de 2.000 hectáreas, de las cuales ya más de 800 están certificadas ecológicas, pero todas, absolutamente todas, trabajadas también de forma orgánica. Y esto sería un poco el resumen. Pero vamos a hablar de por qué hemos escogido este Riesling
Y aquí la tienen. Aquí fue el día de la presentación de la nueva etiqueta. Waltraud Max-Axel estudió Bellas Artes y Pedagogía en Wiesbaden, en Alemania, ¿de acuerdo? Y luego se graduó también en la Escuela Sant Jordi en Barcelona. Como artista es bastante reconocida. Normalmente hace obras de pinturas de gran formato. Ha diseñado también algunas de las esculturas que decoran alguna de las bodegas. También ha hecho fotografía. Como artista es muy multidisciplinar y es un verdadero encanto. Y cuando le encargamos que fuese ella quien diseñase la nueva etiqueta para este vino, hizo un trabajo muy minimalista. Y lo que hizo fue crear casi, ella lo define como un kanji, ¿de acuerdo? De un solo trazo, representar lo que para ella es el Waltraud. Y es algo que surge de la tierra, que surge de una planta, que surge de una cepa. Esto es la idea que ella tuvo al crear la nueva etiqueta de ese vino que lleva su nombre, que se ha dedicado a ella. Es, como les decía, un vino histórico. Pocas veces hablamos de que la cuarta generación del señor Miguel Agustín Torres es quien va a llevar a España muchísimas de las variedades internacionales que nunca antes habían sido plantadas aquí. Para crear este vino, en el año 74, plantó este Riesling en la zona donde ven aquí en el mapa Bodega Pacs del Penedès, que es donde está la casa familiar más la Plana. Pero en los años 80, viendo cómo era la variedad, se trasladó la plantación ahí donde tienen la flecha, en Santa María Miralles, que está en la parte que llamamos del Penedès superior, en altura. Los viñedos están plantados entre 500 y 600 metros de altura, en una zona dentro del Penedès que tiene una diferencia térmica, tanto invierno, verano, como día y noche, mucho más acusada. ¿Por qué? Porque esta variedad, que es una variedad que viene de Alemania, que es una variedad que es de carácter frío, necesita esta diferencia térmica para que se exprese. Por supuesto, con los años tenemos un Riesling que no es, o no podríamos decir que quizás no es la misma expresión de Riesling que puede ser en la zona del Rin, en Alemania, ciertas zonas de Austria o del Mosela. Para nada, sí que tiene ya unos carácter mediterráneo, pero nosotros sí que tenemos la gran suerte de poder recoger, poder vendimiar este Riesling siempre, cada año, a su perfecta madurez. No es así en Alemania, de ahí que los Rieslings alemanes muchas veces dejen azúcar residual, porque si no, esa acidez que tiene, la propia acidez natural, estaría descompensada. Es una variedad que permite hacer vinos con un gran potencial de envejecimiento. La gente cree que los vinos blancos no pueden envejecer. Es un gran error. Hay vinos blancos que, por supuesto, mucho mejor tomarlos como vinos del año o de máximo 2 años. Pero hay variedades, como puede ser el famoso Chardonnay, que normalmente lo encontramos con envejecimientos en barrica, pero un Riesling como este, que no ha pasado por barrica, que es un vino muy fresco, tiene unas notas muy interesantes a medida que va envejeciendo. Cuando es joven, vamos a encontrar siempre notas florales, de flor de almendro. Vamos a notar cítrico, muchísimo limón, ¿de acuerdo? Y a medida que van pasando los meses, irá desarrollando un aroma que es muy particular de esta variedad, que la vemos sobre todo en nariz, ¿de acuerdo? Cuando lo olemos, no en la boca, que son los aromas de hidrocarburos, un poco un aroma como de queroseno, ¿no? Pero con el tiempo, toda la complejidad que va ganando es muy interesante, con aromas a miel, con aromas a cera de abeja, es muy interesante. Por supuesto, cuando hablamos de vino, nos gusta hablar, y sobre todo a la gente como yo, que somos sumilleres, del maridaje. Y aquí voy a hacer un inciso. Una cosa es el maridaje con la comida. Esto, que hoy en día también está muy en entredicho, explicaros que obedece a la interacción del vino, los gustos
y sabores del vino con los sabores de la comida. Y es una cuestión de interacción de gustos dentro de nuestra boca o incluso a nivel olfativo, ¿de acuerdo? Pero hoy en día están viendo que hay muchísimas iniciativas de maridajes con música, con poesía o, cómo no, con arte, ¿de acuerdo? Esto, por supuesto, obedece a una parte más subjetiva, sea del sommelier o de quien dé la cata, porque, por supuesto, lo que a cada uno le inspire este vino es personal. Yo, ya lo hice un poco con Raquel, le dije, por los aromas que tiene y la evolución, estos son mis maridajes con el arte. Para mí, como les decía, ese aroma de flor de almendro me lleva a dos obras magníficas de almendros en flor. El almendro en flor de Van Gogh o el de Joaquín Sorolla. La parte cítrica, cuando es muy joven, me gusta este Limones de George Breck. O, como no, el de Lemon Wall de Vitali, un artista ucraniano muy moderno, pero con la evolución, esa evolución y el queroseno, esos colores más oscuros de los limones de George Breck. Pero el vino en general, a mí, tomado ahora en juventud, me lleva a estos cuadros de estas gentes paseando cerca del mar, de esos paseos a la orilla del mar de Joaquín Sorolla o el Summer Evening on Skagen de Kreuer, ¿no? Pero con el tiempo, este Waltraud va a ser una Judith de Gustav Klimt, muy sensual, muy envolvente y realmente rico y opulente. Pero bueno, regresemos a lo que es mi trabajo, el arte, ya lo hablará Raquel. Es un vino ideal para el aperitivo, para tomar solo incluso a copas, pero acompañará muy bien pescados y mariscos, los quesos de cabra no curados, ¿de acuerdo? Esto es un mito. Muchas veces pensamos que el queso va con vino tinto. El queso va mucho mejor con vino blanco y con vino tinto. Y es el compañero ideal para la cocina asiática tan de moda desde hace unos años. Pues bueno, esta era mi intervención. Hablaros del vino, hablaros de Familia Torres y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias, Sergi. Y bueno, a los que nos estáis oyendo y estáis viendo, a los que os estáis incorporando ahora, bienvenidos. Si habéis escuchado un poquito a Sergi, entenderéis, a lo mejor no os tengo ni que contar su currículum, pero él estudió comunicación, estudió turismo y ahora está especializado en ser sommelier. Entonces, y trabaja en Torres, entonces lo tiene todo. O sea, que tiene un buen representante en Bodegas Torres con Sergi. Muchas gracias, Sergi. Gracias. Y ahora, si os parece, porque a mí me entra un hambre que me muero, entonces casi voy a necesitar más el hambre de arte, que en este caso es Raquel la que nos va a ayudar bueno, pues a recorrer el mundo del arte a través del vino. Así que ya sí que te dejamos a ti, todo tuyo, Raquel. Déjame un segundito que les diga a los participantes. Como somos tantos, si tenéis cualquier duda o alguna pregunta, tenéis un chat en la parte de abajo. Si pasáis el ratón por encima de las ventanitas que tenemos, aparece abajo, pone chatear, ¿vale? Se os va a abrir una ventanita y ahora os voy a poner yo un hola, ¿vale? Por si estáis perdidos y ahora os habrá salido ahí una ventanita que pone hola. Ahí podéis poner vuestras preguntas, ¿vale? Durante la charla, para no entretener a Raquel, no la vamos a interrumpir, ¿vale? Y aquí ponéis las preguntas y al final le lanzo yo las preguntas a Raquel, a Sergi o a quien queráis. Incluso a mí si queréis, pero vamos, yo poco os puedo contar del vino, salvo que me voy a tomar una copa luego. Así que todo tuyo, Raquel. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ti. Voy a compartir con vosotros lo que es la presentación. Y bueno, antes de empezar, quiero agradeceros a todos que esta tarde estéis aquí. Muchísimas gracias, Sergi, por esta presentación tan estupenda que has realizado, donde nos has metido en el mundo emocional del vino. Y te tomo el testigo para adentrarnos con esta introducción tan bárbara que nos habéis hecho, que has hecho de Bodegas Torres de Waltraud. Vamos a recorrer ahora, pues digamos, cómo se ha tratado, ¿no?, el vino a lo largo de la historia.
y cómo el vino realmente, tal como tú nos has contado también, Sergi, que es realmente la bebida de nuestra cultura, que está ligada pues realmente a excelsos momentos, ¿no?, de la humanidad. Y la verdad que adentrarnos dentro del conocimiento de lo que es una de las, quizás la bebida más civilizada, y además es fruto también, ¿no?, de una tradición milenaria, pues es realmente toda una experiencia en todos los sentidos. Pues la charla de hoy está destinada o pretende invitaros a que podamos conocer todo lo que ha sido realmente el entendimiento o la celebración, mejor dicho, ¿no?, de lo que es una bebida tan histórica como la que vamos a tratar, y sobre todo cómo va a tener una simbología en todas las culturas. Vamos a hacer un recorrido desde el momento, digamos, desde tiempos prehistóricos hasta casi la actualidad, porque realmente el vino ha sido bebida interpretada ya en la mitología, en la religión, en las celebraciones de los grandes banquetes, pero sobre todo, ¿no?, cómo ha sido un vehículo para la sociabilidad, ha sido el privilegio de poderosos, a veces consuelo, y otras veces, ¿no?, pues objeto de adoración. Si podemos... Esta pintura que ilustra precisamente el momento de la vendimia de Goya, que es una de las últimas pinturas que vamos a conocer en esta charla, pero vamos a introducirnos, digamos, en un mundo mucho más anterior a este y que nos va a contar un poco cómo han sido esos diferentes rituales. Baco Dionisio, la religión, la Eucaristía, la vida cotidiana, los festejos, la representación, realmente la representación de todos estos momentos, ¿no?, que están dentro del arte. Y es que es muy difícil entender la historia de la cultura de la humanidad sin conocer realmente lo que ha simbolizado y lo que ha significado el vino a lo largo de la historia de la civilización. Es tan antiguo como que inclusive hace 50.000 años, las comunidades paleolíticas ya conocían el mosto fermentado. Y muy pronto se van a desarrollar la simbiosis entre el vino y el culto divino. Esto a través de todas las civilizaciones. El culto del sarmiento salvaje, la vitis silvestris, que ya se conocía en la prehistoria en Europa por Asia Menor, o la vitis vinífera. Los pueblos sedentarios comenzaron el cultivo de la vid, y junto al cultivo de la vid también se va a dar el cultivo del olivo. Pero van a ser los sumerios, que tenemos aquí en esta imagen, en este relieve, los que van a venerar a la diosa Gestín, a la madre cepa. Y ya se menciona en el 2700 a.C. Pagestinduk quería decir buena cepa, y su esposa Ninkasi, que significa dama del fruto embriagador. Fijaos qué simbología tan exótica, tan bonita, y sobre todo cómo da lugar, ¿no?, a que el vino es el nacimiento de algo que va a servir para la filiación, para unir a la humanidad, para unir a los pueblos, para tener esa simbología en la que todos compartes, como también hicieron los egipcios, que veneraron y agradecían este regalo a Osiris. Muchas veces en las tumbas y en las pirámides se va a representar el cultivo de la vid y todo lo que es el proceso realmente, ¿no?, que se narra desde el cultivo hasta la obtención del vino. Y parece ser que en el caso de Hispania serán los comerciantes fenicios que durante los siglos IX y VIII van a introducir el vino y el cultivo de la vid. Si se importaba para el propio consumo de la colonia fenicia, se va a detallar, se va a ir hacia el norte del delta del Ebro. Se ha encontrado ya una producción de vino y de ánforas, que seguramente fue establecida por estos fenicios. Pero dentro de lo que es, digamos, en la historia del arte que nos cuenta Plinio, cómo esa competición entre dos artistas de la época clásica, cómo Zeusis y Parrasio van a competir en saber retratar la realidad. Y es muy curioso porque Zeusis va a presentar estas uvas pintadas que va a ser tan extraordinarias. Os estoy cogiendo un ejemplo de la antigüedad porque, bueno, Plinio habla de unas pinturas sublimes, quedan muy pocos vestigios de pinturas del periodo clásico, y cuenta, ¿no?, cómo los pájaros se acercaron volando a la escena. Y quedó tan sorprendido Parrasio al ver que los pájaros eran engañados que cuando invita a Zeusis a que vea su obra, Zeusis intenta correr la cortina que había pintado el propio Parrasio.
Por lo tanto, digamos que los dos rivales, uno engaña al pájaro, pero es que otro engaña al propio pintor. Así que es así como Parrasio es superior a Zeuxis, ¿no?, en ese momento en el que es capaz de engañar a su propio compañero. Si es curioso que nos pusiera las uvas como ejemplo, vamos a ver cómo ha sido toda la representación en la mitología del dios Baco. Para empezar a conocer cuál es el origen, de dónde nace este dios que lo conocemos como Dionisios o como Baco, en realidad Dionisios es hijo de Zeus y de la princesa Sémele. Dicen que era tan bella Sémele que va a provocar la atención de Zeus. En realidad Zeus era un don Juan, un conquistador nato. Va a ir a visitarla al palacio y Hera, que era la esposa de Zeus, muy celosa, se va a disfrazar de joven nodriza y va a atender a la propia Sémele. Le va a decir a Sémele que quizá este Zeus sea un impostor, que se aproveche de su inocencia y que si ella quiere saber realmente si no la están engañando, que le exija que se le muestre tal y como ha venido al mundo. Así que Sémele en su próxima cita va a rogar al dios que le muestre su olímpica majestad. Zeus, digamos que accede con mucho pesar porque él sabe que la va a matar, digamos que la va a desprender tal luz que ese fuego, que su resplandor puede hacer peligrar la vida de Sémele. Pero Sémele, muy obstinada, insiste y finalmente Zeus accede. Aquí estoy dando un salto en la historia del arte para mostraros una obra de Rubens en donde muestra, ¿no?, este momento en el que Zeus pues, se desnuda ante Sémele y Sémele queda deslumbrada, ¿no?, es decir, incendia, va a perecer consumida por las llamas de Zeus. Zeus sabía que llevaba en su vientre al futuro Dionisios, así que coge a Dionisios del vientre de Sémele y él mismo se lo coloca en el muslo. Cuando llega el momento en el que Dionisio tiene que dar a luz, es cuando se le conoce a Dionisio también como con el epíteto de ditirambo, que quiere decir el 2 veces nacido. Zeus sabía perfectamente que no podía cuidar de Dionisio y menos llevárselo, ¿no?, a Hera, a su mujer. Por lo tanto, se lo va a confiar a la hermana de Sémele, a Ino. Ino lo que va a hacer junto a Zeus es dejarle campar a lo ancho y, digamos, del campo. Y además, finalmente se lo van a entregar a Hermes y Hermes va a hacer que lo custodien las ninfas. Por lo tanto, Dionisio va a pasar una infancia rodeado de ninfas, de musas, de ménades, de sátiros, de silenos, que van a contribuir mucho a la educación de este dios. Este dios finalmente va a llevar una corona de hiedra sobre su sien. Ese joven, ese dios que corría por todos los montes y los bosques en compañía de las ninfas, va a ver cómo sus ecos, los ecos de sus risas y sus gritos, ¿no?, van a ser devueltos. Pues cuando fue mayor va a descubrir la vid y el arte de obtener el vino. Va a beber sin moderación, por lo que Hera va a aprovechar para llevarlo a un estado de locura divina. Pero finalmente, digamos que Dioniso supera la trampa de Hera y va a, digamos, sobrevivir tanto de Grecia hasta la India, dando ejemplos, ¿no?, de lo que va a ser el cultivo de la vid. Si nos introducimos dentro del mundo de la religión, el vino va a ser el símbolo central de la alegría, de la vida, de fertilidad, va a ser el don especial, ¿no?, de la divinidad a los seres humanos. Y el vino va a estar muy presente en las metáforas y parábolas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se calcula que se nombra cerca de 400 veces en la Biblia. Y es tal la abundancia la que tienen los textos sagrados que va a ser, se dice en un principio, que la Biblia, como iba dirigida al vulgo, pues que todas las personas que estuvieran asociadas a la viticultura, a la vinificación, eran, digamos, prácticamente una gran mayoría. Por lo tanto, la Eucaristía se va a convertir en un elemento imprescindible de culto. Aquí tenéis la Última Cena de Da Vinci, que es quizá la última cena
más conocida de la historia del arte, una pintura mural que se realiza entre 1495 y el 98, que va a ser realmente como el trabajo más ambicioso que va a tener Leonardo da Vinci y en cargo de Ludovico Sforza. Pues bien, esta Santa Cena que acontece en Jerusalén y que se diferencia de todas las demás cenas relatadas en los evangelios, como por ejemplo las bodas de Caná o la comida en casa de Simón o la cena de Maús, por el alto significado litúrgico y místico que tiene la última cena, que no es solo una comida de despedida, sino la conmemoración de la Pascua judía, y que además es la institución de uno de los principales sacramentos, que es la comunión eucarística. Realmente, a través de la última cena se va a sellar una nueva alianza entre Dios y los hombres con la institución de la Eucaristía. La Pascua, en realidad, la Pascua celebra, ¿no?, el salto, la Pesha del pueblo judío, y adquieren los alimentos, tanto como la bebida, va a adquirir, ¿no?, una simbología muy especial. Fijaos que dentro de lo que la Biblia nos cuenta, los evangelios ya mencionan solo el pan y el vino, dejan aparte el resto de los alimentos. Por lo tanto, el vino va a ser ofrecido como sangre de Cristo, va a alcanzar ese significado espiritual que señala el camino hacia la vida eterna. Es también el sacrificio de Jesús, porque se ofrece como víctima para la salvación de la humanidad. El vino a la vez tiene un carácter comunitario. De hecho, es como el compañero, aquel que se comparte con el pan en la cena, con lo que significa la filiación, la unión, el estar todos juntos. Y es el primer alimento que se bendice y servido en una única copa. Por lo tanto, es un canal de bendiciones. Toda esta simbología aunada dentro del vino. Además, el vino sabemos que ha tenido otros usos. Os pongo esta copia de Gianpetrino, que era un discípulo de Da Vinci. Es una pintura, es un óleo sobre el lienzo que ha quedado en la Royal Academy de Londres y que, digamos, es una referencia para conocer o para tener más presente la pintura de Da Vinci, que está tan sumamente deteriorada. Pero vamos a entrar, ¿no?, en otras simbologías del vino y sobre todo de lo que es sobre todo la uva. La uva, que muchas veces está representado en estas obras de la Virgen con el niño, y viene a representar que Él es el fruto a través del que nos redimimos, y que es el sacrificio de su sangre derramada en la cruz y ofrecida en la Eucaristía, a lo que viene el niño Jesús. Por lo tanto, intuyendo ya el mensaje, fijaos cómo aquí en esta Virgen y el Niño de Cranach, Él ya toma la uva, o como aquí en esta obra maravillosa de Mignard vemos cómo Jesús se descubre el velo de su madre, nos mira y al mismo tiempo, ¿no?, está cogiendo el racimo de uvas, diciendo cuál va a ser su cometido en la vida. Son obras realmente excepcionales, de una ternura, esta obra del siglo XVII, realmente extraordinaria. Pero en el norte de Europa tenemos también otras simbologías para lo que es el vino. Aquí encontramos a la triple Ana. La triple Ana es una imagen muy popular en Alemania durante los siglos XV y XVI, y la triple Ana suele aparecer atribuida con el pan, con el jarro que ofrece a los tullidos que están a sus pies. Fijaos aquí cómo la tenéis, ¿no? Ella está de pie y en un jarro va a verter el vino, mientras que con la otra da el pan. El vino no es algo superfluo, porque el vino en aquel entonces era una sustancia nutritiva y reconfortante. Según reza el proverbio bíblico, dad bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma, que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Además de las virtudes terapéuticas que se atribuían al vino, era también la salvación material y la salvación espiritual. En aquella época que no existía un agua depurada, que se creía que el agua transmitía las enfermedades, el vino se va a considerar además una bebida higiénica. En una Europa sin alcantarillado, con unas conducciones de agua más que deficientes, el vino va a jugar una importancia realmente fundamental. Y esto lo tiene también muy bien una pintura de Caravaggio que va a realizar para el Cardenal del Monte.
Una pintura que nos habla ya de un Baco muy terrenal, de un Baco además muy sensual, que nos ofrece esa copa de vino, fijaos qué copa tan sumamente delicada, que está alzándola por encima de ese bodegón de frutas que no son todas comestibles y que al lado tenemos, ¿no?, este decantador de vino a su derecha. Fijaos cómo tiene los pómulos sonrosados, cómo tiene una mirada casi lasciva, como que nos está invitando o posiblemente tenga ya una ligera embriaguez. Cómo contrasta su rostro, ¿no?, con el torso que desnuda y además va vestido a la greca, está reclinado sobre un triclinio y cómo de alguna forma, ¿no?, nos está haciendo esta ofrenda divina. Él mismo refleja esa plenitud, esa voluptuosidad, una belleza que realmente aúna como los dos sexos. Es una imagen muy hermafrodita y muy entre lo divino y lo terrenal, entre una realidad, una ilusión, entre el éxtasis y el placer. Un Baco que contrasta muchísimo con el que conocemos, ¿no?, a nosotros como españoles en nuestra obra en teoría mitológica, pero que todos conocemos, en vez de como el triunfo del Baco, como Los borrachos de Velázquez. Y es que Velázquez realmente aquí nos representa más que un hecho mitológico, es una pintura naturalista, muy acorde con todo lo que estaba sucediendo durante la Contrarreforma, con el naturalismo enunciado por Caravaggio, y cómo Velázquez nos invita, ¿no?, a una inmediata cotidianidad, cómo está eludiendo cualquier tono retórico, heroico, grandioso o que exalte realmente a Baco, porque a Baco solamente le distinguimos del resto por el tono de piel. Es mucho más blanquecino, mucho más iluminado, está coronado por las hojas de vid, ya no por esa hiedra que se decía en un principio, y cómo realmente Baco es como un mozo vulgar, como tiene una belleza casi rústica, que se acerca rodeado, ¿no?, de este grupo de gente humilde y que realmente nos lo coloca en un ambiente callejero, me atrevo a decir, no en un ambiente clásico. Fijaos cómo está sentado en este tonel de vino, cómo realmente Velázquez recrea más una escena de picaresca, una escena sumamente irónica, cómo le incluyen como una persona más y que realmente es una forma, ¿no?, de que la risotada de nuestro protagonista reste la solemnidad del rito de Baco. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que restarle esa solemnidad? ¿Qué quiere decir aquí Velázquez? ¿Qué está intentando, ¿no?, transmitirnos? Pues si Baco es considerado una alegoría de la liberación del hombre frente a su esclavitud de la vida diaria, Velázquez no podría expresarlo mejor. Baco era protector de la poesía lírica, que se le corona, ¿no?, por eso a sus seguidores con esta hoja, con esta corona de hiedra. Pero fijaos estos seguidores de Baco, cómo también llevan una copa realmente extraordinaria y cómo nuestro borracho de Velázquez lo bebe en este cazo. Pensemos que el vino es un alimento, que era nutritivo, que es un caldo, como lo llamamos muchas veces, ¿no?, en nuestra cultura. Y cómo queda muy patente en esta obra que es la alegría plena, es la liberación de aquellos que realmente sufren. Y también para liberar ciertas normas sociales represivas y como se decía en aquella época, in vino veritas, es decir, en el vino está la verdad. Por lo tanto, digamos que al vino vamos a debatirnos, ¿no?, entre cuál es esa moderación a la hora de consumirlo. Se cuenta que Dionisio encontró 3 pujantes brotes verdes y que le pareció simpática la planta y la va a meter en el hueso del pájaro. El tallito va a ir creciendo y como el hueso del pajarito iba quedando pequeño, lo va a meter en el hueso de un león, para luego finalmente pasarla al fémur de un asno. Fijaos cómo poco a poco Baco va a necesitar, ¿no?, un hueso mayor para albergar la vid. Finalmente la planta dio su fruto, la uva, y el dios interesado por el hallazgo descubre la manera de transformar las uvas en vino, y un producto que reúne las cualidades de los seres que le habían soportado como recipiente. Si primero había sido el pájaro, le aporta alegría,
si lo consumimos con moderación, aporta alegría. Alguien que lo consuma más le puede llegar a aportar fuerza, ese es el hueso del león, pero si llegamos a un consumo nada moderado, podemos llegar a la estupidez, por eso el hueso del asno. Y desde entonces, al que se eleva la mano bebiendo, adquiere las dos primeras cualidades. Disfruta de la alegría de los pájaros, la audacia de los leones, pero si abusa, se embrutece y debilita. Bueno, pues eso es lo que va a pasar en la escena, ¿no?, extraída del Génesis, en la que Lot y sus hijas, cuando huyen de Sodoma, se refugian en una caverna en el monte. Y allí las muchachas, ante el temor de no tener sucesores, deciden, por sugerencia de la hermana mayor, embriagar al anciano padre para asegurarse la descendencia y contribuir a la perpetuación de su estirpe. Lo que hace aquí Gentileschi es que, eludiendo cualquier aspecto escabroso del pasaje, representa a Lot dormido entre sus hijas. Esto nos sirve para también hablar de dónde deriva la palabra del vino. Se dice que derivaría del sánscrito, que es vana, que significa amor, con el que parece estar emparentadas, ¿no?, Venus y Vénera. Es una relación realmente semántica, pero que para este pasaje de Lot y sus hijas podemos ver la relación que puede tener con esta etimología. La historia de Lot va a servir durante muchos años como ejemplo de negativas consecuencias de esta bebida sin moderación, porque lleva, ¿no?, un comportamiento brutal, irrespetuoso o también, digamos, el desenmascarar algo tabú. Este incesto de Lot que se habla en la Biblia hace que el vino sea un componente fundamental en la vida material, pero también en la vida simbólica del cristianismo, para condenar tajantemente, ¿no?, lo que es el exceso de la bebida, la embriaguez. Es verdad que el alcohol elimina el temor, elimina también la conciencia de los límites, puede liberar lo peor de cada individuo, pero la templanza, que es una de las virtudes de la tradición clásica, o por lo menos una virtud cardinal para el pensamiento católico, tiende, ¿no?, a plasmar la moderación de esta bebida. Y de hecho, si en algún momento tenemos exceso, tenemos esta obra de Tommaso Salini, que como veis es este joven que ensalza la garrafa de vino, pero a la vez le rodea un bodegón de coles. Y se dice que la col era una excelente cura para la borrachera, además de ser muy eficaz mezclada con vino para contrarrestar la mordedura de un perro rabioso. Son pequeñas recetillas que se daban en la época, basándose también en la teoría humoral. Pero cuando entramos en lo que son las celebraciones o donde podemos encontrar esas grandes fiestas venecianas como las bodas de Caná que va a representar Veronés, uno de los artistas de la escuela veneciana más soberbios a la hora de representar, ¿no?, las arquitecturas tan solemnes de Venecia, ese gusto por la arquitectura clásica que nadie como Veronés. Su padre se dedicaba, ¿no?, a explotar una cantera de piedra, pensaba que su hijo finalmente se iba a dedicar a lo mismo que él, pero Veronés se decanta por la pintura y a la hora de pintar sus monumentos arquitectónicos son realmente maravillosos. Y no solamente eso, sino que Veronés, como ningún otro pintor, supo representar el lujo, el ambiente ostentoso, el ambiente suntuoso de Venecia, porque todos los ropajes, los personajes y este estallido, ¿no?, realmente de abundancia, pues podemos observarlo muy bien en estas bodas de Caná. En esta época, precisamente, en el que el esplendor de la República, de la Serenísima, una época que en el siglo XVI estaba muy de moda y era realmente el vino que se bebía durante el Renacimiento, eran los vinos blancos. Los vinos blancos, a veces dulces, otros de elevado grado alcohólico, los moscateles, las malvasías, fueron los favoritos de las buenas mesas, los llamados vinos de honor. Fijaos que en este pasaje lo que se cuenta es que al final, ¿no?, de la boda los convidados se iban a quedar sin vino. Así que Jesús va a pedir a los sirvientes que llenen 6 tinajas grandes con agua
y después convirtió el líquido en vino. Este milagro, según afirma San Juan, fue el primero que hizo Jesús. Si en este momento se consumía o solamente era para esa élite social el consumo del vino blanco, se recurría con mucha frecuencia a vinos importados de ultramar. Eran, digamos, como las que constituían el mayor lujo. Venecia en aquella época, que tiene el comercio más importante de toda Europa, aunque empieza a ser ya rebatido, ¿no?, por el descubrimiento de las Américas, pero no cabe duda que a Venecia llegaban los vinos más exóticos de diferentes regiones, que eran vinos limpios, puros, sin adición de agua, que era más habitual hacerlo en mesas populares y muy adecuados sobre todo para esos comensales, ¿no?, para esa élite social. Además, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, los vinos blancos fueron considerados en casi todos los países los más aptos para quienes realizaran las tareas intelectuales frente a los tintos, que como habéis visto se representan en otro tipo de escenas, casi en la mayoría, pero digamos que los vinos blancos quedan para escenas de mayor refinamiento. Bueno, y para llegar ya a cerca de nuestras costumbres, o por lo menos de un artista como es Goya, que va a retratar para el comedor de los príncipes de Asturias en el Palacio del Pardo, va a realizar, ¿no?, esos cartones para tapices. Y uno de los asuntos populares con los que querían rodearse los príncipes era realmente lo que hicieran la gente, lo que hiciera el pueblo. Así que Goya empieza a copiar sus costumbres, los vestidos, va a presentarnos la típica merienda de aquella época cerca del Manzanares. Fijaos que es el queso, las garrafas de vino, que las podéis ver aquí, lo que se conocía como comida de bodegón, porque era realmente lo que se representaba también en la pintura. Y ese picnic que diríamos hoy en día era lo que se llamaba entonces, ¿no?, las comidas de bodegón. Bueno, pues aquí descansando, bebiendo, brindan por la naranjera, que veis que se acerca con la mercancía, y es una forma, ¿no?, de hablar de esa frescura con estos temas casi pastoriles. Uno de los más famosos es el de la vendimia, y es que es precisamente, ¿no?, el momento, lo que simboliza el otoño, y cómo el color amarillo muy presente, que es uno de los colores claves del otoño, los tonos amarillentos, los tonos ocres, cómo la dama ofrece un racimo de uvas negras, veis que está en el momento, ¿no?, de ofrecerle el niño que lo intenta alcanzar, pero sin embargo la uva es reservada para los adultos, y cómo la campesina, muy digna, con esa postura, lleva la cesta de uvas que trae del campo del fondo, que estáis viendo aquí, es el labor de vendimia. Bueno, pues en realidad Goya va a resumir muy bien todo lo que es nuestra cultura con el vino. También tendríamos otros cartones, que es el bebedor o el quitasol, y que realmente, ¿no?, representa ese momento de... En realidad lo que representan las uvas y también simbolizan es la fertilidad. Bueno, pues si llegamos a otra pintura contemporánea de Goya del siglo XVIII, tenemos que si Veronés influye, Veronés fue el artista de los Suntuoso junto a Rubens, Tiepolo va a ser el gran decorador del siglo XVIII. De hecho, vendrá a Madrid, al Palacio Real, a realizar las pinturas murales. Carlos III le llama, desgraciadamente Tiepolo muere precisamente acometiendo este encargo, y es muy probable, ¿no?, que a Tiepolo seguramente le influyera tanto Rubens como Veronés. Y aquí lo que estamos viendo es el banquete de Cleopatra. El banquete de Cleopatra, que es uno de los temas de la antigüedad, ¿no?, donde se refleja el lujo, el amor, el poder, donde es ese momento en el que Cleopatra trata de negociar con Marco Antonio y que realmente le apuesta y le invita a la cena más cara del mundo. Quería impresionarle y apostó por invitarle, ¿no?, a esta apuesta. Marco Antonio acepta la apuesta
estaba dispuesto para acceder, ¿no?, al ágape que le iba a ofrecer Cleopatra, y cuando llega se encuentra, pues, digamos, una mesa con un pequeño adorno y Cleopatra vestía una de sus mejores perlas. Cuando Cleopatra pregunta, se dirige a Planco, que es el juez elegido en la contienda, le pregunta cuánto podría valer cada una de las perlas que ella llevaba, le dice al menos 5 millones de sestercios, contestó el juez. Así que Cleopatra va a echar una de las perlas en una copa y la llenó de vinagre de vino. Esta perla, debido a su composición, ¿no?, se va a diluir en ese vinum acre, en ese vino agrio, y así es como se cuenta que Cleopatra invita a Marco Antonio a esa cena más cara del mundo. Marco Antonio, que se quedó ojiplático, va a beber el contenido de la copa y así va a ser como Cleopatra se gasta casi los 10 millones y Marco Antonio se va a dar por vencido. Esa es lo que se conoce como la cena más cara de la historia. Cleopatra no solamente bebió el vaso de vino más caro de la historia, sino que también ganó la apuesta, ¿no?, y el corazón de Marco Antonio. Y esto nos lo recuerda muy bien en la película de Cleopatra, protagonizada por Richard Burton y Elizabeth Taylor. Seguramente esta fuera la copa donde bebe precisamente, ¿no?, esa joya, esa perla que se ha diluido en el vinum acre. Pues muchísimas gracias. Espero que haya sido una oportunidad para conocer un poco más de cerca la cultura del vino o el vino dentro de nuestra cultura. Muchísimas gracias, Raquel. Déjame que le comente una cosa a FroDR, que es el usuario que acaba de preguntar, y dice si la grabación de esta presentación, cuándo y cómo se va a poder visualizar. Tenéis todas las actividades que hacemos en CEU Alumni, las tenéis en el canal de YouTube de Fundación. Ponéis en YouTube CEU, Grupo Educativo CEU creo que es, o CEU, os va a salir el loguito. Y ahí hay una playlist que la voy a poner ahora mismo en el chat para que así lo tengáis todo bien colocado. Un segundito, es que claro, me has pillado aquí un poco, iba a toda mecha que se dice. A ver si lo conseguía antes de que acabases, pero no me ha dado tiempo. Os voy a poner la lista de reproducción que vais a poder ver todos los CEU Alumni online, y os invito también a que veáis otras sesiones que también hemos grabado con Raquel y con otras actividades que hemos hecho. Un segundito que os lo voy a compartir ya mismo en el chat, si es que lo consigo, porque estoy un poco torpe. Ahora os lo pongo, no os preocupéis. Raquel, te queríamos preguntar también, hay una pregunta que hace en este caso Charo. Lo primero, os da las gracias y os felicita tanto a ti como a Sergi por el concepto de maridaje, y no solo con el concepto de maridaje de comida. Y pregunta la diferencia entre el arte antiguo y el clásico de la representación del vino, quizá más escenas cotidianas que en el arte contemporáneo. Sí, el arte contemporáneo en realidad, como pretende distanciarse de captar cualquier escena del exterior, que es un arte que apuesta por expresar interiormente lo que cada uno siente, las emociones, en el arte contemporáneo podemos encontrar referencias sobre todo en el cubismo. El cubismo va a hacer una referencia, ¿no?, a los bodegones, a las copas, a las botellas. Ligado al arte de Picasso podemos encontrar repetidas veces, ¿no?, algo ligado con el vino y sobre todo con todas nuestras costumbres, porque Picasso, aunque vivió toda su vida en París, él tuvo muy presente lo que era no solamente la tauromaquia, sino nuestras costumbres en sí, ¿no?, también la bebida. Pero me ha tenido más a lo que es el arte clásico, la mitología, porque es fecunda, es inabarcable ver todas las representaciones que hay de Baco, de Dionisio, y también es verdad que esos banquetes que contextualizan pasajes bíblicos como la boda de Caná, pues intentar, ¿no?, encontrar el momento con el que poder hablar de cómo se consumía el vino en el siglo XVI o XVIII. Me encantaría hablar del vino en el siglo XX, creo que sería una apuesta fantástica. No tenemos unas representaciones tan
objetivas, ¿no? O tan figurativas como las que conocemos en el arte de los siglos pasados. Pero bueno, encantada de abrir el camino de exploración del vino en el arte contemporáneo. Genial. Muchísimas gracias. Os he puesto ya en el chat, tenéis ahí la playlist, ¿vale? Me ha dado tiempo en el momento este de respuesta de Raquel. Tenéis ahí, pincháis y os va a salir el canal de YouTube y ahí tenéis todos los talleres que hemos hecho desde que empezó este momento 2.0 en el que nos zambullimos obligados. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sergi, ¿tú quieres hacer algún comentario o puntualizar algo? Yo veo que Mercedes ha hecho aquí como perdón, que es que quiere justo decir tengo... algo. Mercedes, perdóname, es que tengo el chat justo puesto encima de tu ventanita, pero no es por... A ver, que te reinicio el audio. Espérate que ahora... Ahora. Hola. No, simplemente creo que no hemos presentado a Merche y te voy a pedir, Gabriel, que la presentes. Está aquí con nosotros, Merche Zubiaga. Si no te importa... Sí. Gabriel, ¿me estás escuchando? Sí, le acabo de reiniciar el audio. Pero que lo que te estaba diciendo que no hemos presentado a Merche Zubiaga. Sí, no le he presentado porque ella había dicho que en este caso hablaba Sergi, pero no ha sido por falta de educación. No, ya. Pero bueno, que si no te importa, nos comentas. Pues os cuento, Merche es la que nos ha traído también este concepto de maridaje. Ella pertenece a Vinoy, si no me equivoco, ¿verdad, Merche? Sí. Y cuéntanos un poquito del proyecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Mercedes, a Gabriel por esta oportunidad y bueno, a Sergi y a Raquel porque yo cada vez que lo veo aún me sigue emocionando más. Vinoy es un proyecto básicamente para poner en valor el sector del vino y para encontrar la emoción y la creatividad que el vino tiene, ¿no? Hace 14 años encontré esta vinculación, entendí que era un canal de comunicación perfecto para poder trabajar las emociones y desde luego el arte es una de las herramientas más maravillosas, ¿no? Llevamos ya muchos años trabajando en esta línea, en esa apuesta y bueno, y ahora estamos embarcados en esta nueva era en poder posicionar al vino español en el mundo como se merece, ¿no? Y tuve la suerte de comenzar con Familia Torres y hasta el día de hoy seguimos trabajando. Ellos me dieron la oportunidad y yo siempre digo que gracias a Familia Torres Vinoy existe al día de hoy porque ellos escucharon esta locura de poder hacer este tipo de acciones y aquí estamos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, muchas gracias a todos y ojalá sigamos uniendo el vino a la cultura como realmente merece, ¿no? Pues muchísimas gracias, Merche. Me vais a permitir, yo que siempre tiro hacia lo mío, hacia la parte de comunicación, supongo que habréis visto por los paneles que hay en la calle lo de que España es el país más rico del mundo, ¿no? Y en este sentido, yo creo que tenemos que poner en valor tanto la cultura del vino como el tema del aceite, agricultura, pesca, todos esos productos que generamos y que no podemos olvidar y que de los que nos tenemos que sentir orgullosos y que de hecho incluso los chinos ya nos han copiado el jamón serrano, o sea que vamos a intentar ahí, que no sabe igual, lo he probado y no sabe igual, así que tampoco vamos a... pregunta... Mercedes, vale, pregunta, ¿por qué se ha creado esta importante cultura alrededor del vino y no otras bebidas lo han conseguido? A ver, es una muy buena cuestión, pero al fin y al cabo tenéis que entender que el vino forma parte de nuestra propia cultura occidental, ¿no? Es decir, somos esa sociedad que tenemos esa tradición judeocristiana, mediterránea, donde hay tres elementos que son los pilares de nuestra alimentación, que es el trigo, el aceite y la vid, ¿no? Y yo creo que son tres elementos
que hay una cultura en cada uno y que si Raquel quisiera, podría hacer una charla sobre el trigo, el pan y el mundo del arte, o seguramente buscando más incluso sobre el aceite de oliva y tal, porque forman parte de nuestra propia cultura. Y entonces esos propios productos van a trascender de ser simplemente productos de consumo para que al final también tengan una presencia en otras actividades humanas como es el arte. Yo creo que es eso. Quizás también en el mundo mediterráneo el arte es importante y quizás no lo es tanto en el mundo a veces o en la antigüedad anglosajona, y el whisky no ha tenido esta exponencial, ¿no? Sobre, no sé, pero yo creo que hay esa parte cultural, hay esa parte religiosa, el vino, la vid, la uva, como bien Raquel ha señalado, no solo trasciende a nuestra cotidianidad en la alimentación, sino que también a nuestra espiritualidad, y eso termina por reflejarse en todos los aspectos de nuestra propia vida humana, como es el arte. No sé si Raquel me da razón o no. Absolutamente, absolutamente, Sergi. No hay nada como... Fijaos que también se habla de la producción de cerveza en el arte, pero en mucho menor relevancia. Y es que el vino ha estado vinculado a todos los ritos. Hablamos de la mitología, pero todas las religiones, todas las culturas, desde el Paleolítico, los sumerios, los fenicios, es que ha sido la base de la cultura y también base de una economía. Que eso es muy importante, muy importante. Uh-huh. Pues venga, última pregunta si queréis y nos abrimos una botellita de vino. Hay que celebrarlo. Hay una cosa, bueno, pero hay que beber con moderación, ¿eh? Antes de empezar la sesión hablábamos de cuánto es lo recomendable. No os queremos decir el número que dicen que tiene que ser. Entonces, hay que tomarse 2 copas de vino al día, ¿vale? Eso es lo mínimo. No, vamos a ponerlo como máximo, Sergi, que el buen vino gusta, ¿eh? 2 y con moderación. Así que... Ahora en tiempos de fiestas navideñas se os permite un poco más. Bueno, no sé, porque como con el confinamiento, yo no sé si nos vamos a beber la botella, así que... Pero que no, que esto es broma, ¿eh? Que esto luego queda grabado y no... Siempre todo el alcohol con mucha moderación. Eso es. Eso siempre. Bueno, pues veo que no hay más preguntas. Si os parece, vamos a cerrar la sesión. De nuevo reiteraros el agradecimiento y nada, Maru, estás escribiendo. Muchísimas gracias a ti también por tus palabras. Y nada, reiteraros de nuevo el agradecimiento de haber estado aquí a las 6 de la tarde un viernes, que no es no es una hora fácil. Y nada, y de nuevo pues nos vemos, y por fin lo vamos a poder decir, nos vemos en el 2021, que va a ser un año completamente distinto, con otra energía y esperemos que con vacuna o sin vacuna, pero sin coronavirus seguro. Así que nada, buenas Navidades y muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós y gracias. Adiós.